Hoy traigo una noticia un poco más triste de lo habitual, y es que ha fallecido uno de los tenistas más importantes de la vieja escuela, alguien que entre muchos otros entrenó al joven Novak Djokovic. El propio Novak comentó que lo consideraba como un padre y hoy os voy a hablar un poco de él y de la emotiva despedida de Djokovic tras conocer la noticia. Sin más rodeos, suscríbete al canal para apoyarme a seguir creando contenido como este y vamos directo al vídeo. El tenis mundial está de luto. Esta semana falleció Nikola Pilic, una auténtica leyenda del deporte que dejó huella tanto dentro como fuera de la pista. Tenía 87 años y aunque muchos lo recuerdan por su carrera como jugador profesional, lo cierto es que su impacto fue mucho más allá de los títulos. Pilic fue finalista de Roland Garros en 1973, campeón del US Open en dobles en 1970 y múltiple ganador del campeonato de Yugoslavia. Sin embargo, su verdadero legado comenzó cuando colgó la raqueta y se convirtió en entrenador y mentor de varias generaciones de tenistas. Desde su academia en Alemania formó a figuras como Goran Ivanisevic, Michael Stich o Boris Becker, pero sobre todo al joven Novak Djokovic, que llegaría a ser considerado como su hijo tenístico. También fue protagonista como capitán de Copa Davis, un torneo en el que escribió historia al convertirse en el único entrenador en levantar la ensaladera con 3 países diferentes: Alemania, Croacia y Serbia, algo nunca visto en el tenis y que consolida su nombre con letras de oro. Pilic no solo fue un gran técnico, también un hombre que luchó por los derechos de los jugadores. En 1973 estuvo en el centro del famoso boicot a Wimbledon, defendiendo la importancia de que los tenistas fueran escuchados y tratados con justicia. Ese carácter rebelde y reivindicativo le acompañó toda la vida, siendo respetado por su visión y por no tener miedo a desafiar al sistema. Su pérdida deja un vacío enorme, pero también una herencia que va mucho más allá de lo deportivo, la de haber formado a campeones, haber inspirado a miles de jugadores y haber sido un referente en la defensa de la profesión. Y es precisamente en esa dimensión más personal donde aparece Novak Djokovic, el hombre que lo consideró como su padre dentro del tenis. Para entender quién fue realmente Nikola Pilic, basta con escuchar las palabras de Novak Djokovic tras conocerse la noticia de su fallecimiento. El serbio, con 24 Grand Slams en su palmarés y considerado uno de los más grandes de la historia, lo despidió con una emotiva carta en la que dejó claro el papel que desempeñó en su vida. Djokovic recordó cómo en 1999, con apenas 12 años, llegó a la academia de Pilic en Alemania. Su primera entrenadora, Jelena Jencic, sabía que el talento del niño de Belgrado necesitaba un entorno más profesional, y fue entonces cuando entró en escena Nikola. Allí, en Múnich, Nole comenzó a forjar su carácter, primero golpeando contra una pared durante meses para perfeccionar su técnica, después con rutinas durísimas como entrenar con una banda de goma en la muñeca durante un año entero para ganar flexibilidad. Era el método de un formador exigente, pero también de alguien que sabía detectar el futuro campeón que tenía delante. En sus palabras de despedida, Djokovic habló de gratitud eterna hacia Nikola y su esposa Mija, porque en aquellos años oscuros de los bombardeos en Serbia, cuando la familia del joven Novak lo pasó realmente mal, Pilic los acogió como si fueran de su propia familia. Me aceptaste como a un hijo cuando tenía 12 años, cuando casi todos nos dieron la espalda, escribió Nole. Y añadió: tu influencia en mi desarrollo como persona y como tenista es imborrable. Djokovic no ocultó el dolor, me invade un sentimiento de vacío y tristeza, pero al mismo tiempo destacó que todo lo que compartieron se quedará grabado en su memoria, y que lo más importante no fueron los títulos, ni los entrenamientos, sino el hecho de poder llamarle con orgullo mi padre en el tenis. La muerte de Nikola Pilic no solo representa la pérdida de un gran entrenador, sino también la despedida de una figura histórica del tenis mundial. Fue un jugador destacado en los años 60 y 70, alcanzando la final de Roland Garros en 1973 y levantando un US Open en dobles. Pero su verdadera grandeza llegó después de colgar la raqueta. Como capitán y formador, llevó a 3 países diferentes a conquistar la Copa Davis: Alemania, Croacia y Serbia, un récord que aún nadie ha igualado. Su visión trascendió más allá de la pista. Pilic fue un defensor de los jugadores, protagonista de gestas como el boicot a Wimbledon en 1973 y un técnico que entrenó a grandes nombres como Boris Becker, Michael Stich o Goran Ivanisevic. Sin embargo, su vínculo más especial siempre fue con Novak Djokovic, el chico al que ayudó cuando más lo necesitaba
y al que vio convertirse en una leyenda del deporte. Djokovic lo ha dicho claro, el legado de Pilic va mucho más allá de los títulos. Se trata de su carácter, de su capacidad para inspirar y de su lucha constante por el tenis y por la justicia dentro del deporte. Para él, Nikola no solo fue un entrenador, fue un padre, un guía y un ejemplo a seguir. Con su fallecimiento, el tenis despide a una leyenda, pero también celebra la vida de alguien que dejó una huella imborrable en varias generaciones de jugadores. Y en el caso de Djokovic, ese legado seguirá vivo cada vez que pise una cancha, porque como él mismo escribió, «Tu influencia en mi vida y en mi carrera permanecerá para siempre. Descansa en paz, mi padre tenístico». Y pues nada, este ha sido el vídeo de hoy sobre una gran pérdida, no solo para Novak Djokovic, sino también para todo el mundo del tenis. La figura de Nikola Pilic ha marcado una época y su influencia seguirá viva en cada jugador que inspiró. ¿Vosotros conocíais la historia de Nikola Pilic? ¿Sabíais de esta conexión tan profunda que tuvo con Djokovic desde que era apenas un niño? Me encantaría leeros en los comentarios y saber vuestra opinión. Déjame un comentario contándome qué pensáis de su legado y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad sobre la actualidad del tenis profesional, porque seguiremos hablando de las grandes figuras y de todo lo que rodea este apasionante deporte.